Muy buenos días, feliz Santo Sábado, que el Señor los bendiga. Estamos reunidos en este Santo Sábado del Señor, donde cada uno de nosotros hemos separado nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios, para cantar. Y vamos a entrar al desarrollo de la escuela sabática. Vamos a entrar al desarrollo de la escuela sabática. Como bien lo sabemos, la escuela sabática de todo este trimestre nos va a hablar, o nos ha hablado ya y nos va a seguir hablando en cuanto a la administración, que es algo que comúnmente no lo entendemos, que tenemos que dar cuenta a Dios de todo lo que nosotros hacemos, tenemos, lo que somos. Le vamos a dar cuenta al Señor porque solamente somos administradores. Y esto está muy unido al mensaje del primer ángel que dice: la hora de su juicio ha llegado. Porque en la hora del juicio de Dios, todos los seres humanos van a dar cuenta de todos los talentos, de todas las oportunidades, de todos los dones, de lo que hicieron con su salud, con su voz, con su influencia, con su dinero. Y esto es algo que normalmente no se entiende ni se cree. Hoy por hoy, el alejamiento de Dios y las diferentes teorías, como la de la evolución, ha hecho que la mayoría de los seres humanos no tengan en cuenta a Dios, pues si venimos como resultado de un proceso evolutivo, entonces sacan a Dios de su esfera, y como al entender que eres el resultado de un proceso evolutivo, no tienes que darle cuenta a nadie. De hecho, ¿a quién le gusta dar cuentas? ¿A quién le gusta dar cuentas? Recuerdo cuando los muchachos aquí iban al mercado y se les asignaba cierta cantidad de dinero, ellos tenían al final que dar cuenta de todo lo que habían comprado, cuánto habían gastado. Pero esto era para algunos el proceso más duro y más difícil, porque la cuenta o les faltaba el dinero. Bueno, era cuando sobraba, que era muy pocas veces, pero casi siempre les faltaba dinero. Había un muchacho que ponía con su dinero. Cuando faltaba, él decía: bueno, yo voy a poner. En cambio, había uno que era constante, siempre le faltaba el dinero. Y cuando le pedían cuentas, las últimas veces se ponía a llorar, porque no le cuadraba las cuentas. ¿A quién le gusta entregar cuentas? Nosotros como seres humanos, va a llegar el momento en que tenemos que rendir cuentas a Dios. Hay un capítulo entero en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro que habla de los talentos. Es un capítulo comentando los talentos que se le entregó a los diferentes siervos cuando el Señor va de viaje. A uno se le entregó uno, a otro se le entregó 5 y al otro 2 o 3. 2 talentos. Y la sierva del Señor habla ahí del talento del habla. Vamos a dar cuenta del talento del habla. Habla de la influencia. Habla de las riquezas. Habla del tiempo. Podría agregar, la Biblia nos habla que vamos a dar cuenta de nuestra salud, el templo del Espíritu Santo. Es decir, hermanos y hermanas, finalmente cada uno de los seres humanos darán cuenta delante de Dios. Y el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con tu cuerpo? Y quizá uno tendrá que decirle: lo malgasté, Señor.
Hace unos poquitos días nos visitaba un muchacho que conocíamos ya hace un buen tiempo y él había traído a mi hermana hasta aquí. Él hace taxi y yo le pregunté a qué hora hace taxi. Él dijo, yo hago taxi a partir de las 9 de la noche. ¿Hasta qué hora? Bueno, hasta que me sienta cansado, 3, 4 de la mañana. Y yo le dije, pero estás gastando tu cuerpo. Y él dijo, pero duermo en la mañana. Yo le decía, pero no es lo mismo. Y él no entendía mucho en cuanto a que nosotros finalmente le damos cuenta a Dios de nuestro cuerpo también. Y por eso les decía que esto es una verdad algo incómoda. Tienes que dar cuenta a Dios. Y hoy se habla mucho de la libertad. Todos queremos ser libres. Nadie quiere que le diga, nadie quiere que alguien le diga qué es lo que debe comer, cómo debe portarse, qué es lo que tiene que hacer, cómo debe vestirse, qué debe estudiar, dónde debe trabajar, qué hacer con su dinero. Nadie quiere escuchar eso. Todos queremos libertad. De hecho, los jóvenes estudian con el anhelo de terminar sus estudios y ser independientes y tener que libertad. Que nadie le diga lo que tiene que hacer. No se entiende que tanto el adulto como el joven finalmente dará cuenta a Dios de todo lo que tenemos. Por eso entendemos la mayordomía como administración, administración de lo que Dios nos ha dado, tiempo, tesoros, el templo que es el cuerpo, los talentos y el cuidado de la tierra. Esto es mayordomía, que tiene que ver con la hora del juicio de Dios, porque hoy eres un administrador que en algún momento el Señor, tu Señor, volverá y te pedirá cuentas. ¿Qué es lo que hiciste? Y tendremos que rendir cuentas. Hoy tocamos un tema que será interesante para algunos otros no. Para los que tienen deudas o han vivido endeudados, quizás será muy interesante. La verdad, voy a hacer un estudio de este tema. No precisamente como lo proyecta la lección, porque la lección lo proyecta de una manera más técnica. Te explica qué es sacar una cuenta, qué es endeudarse por medio de cuentas, las tarjetas de crédito. Es una manera más técnica como te explican en cuanto a las cuentas. Pero quiero entrar al desarrollo de esta lección que titula ¿Cómo afrontar las deudas? Las deudas en la actualidad se le conoce como un flagelo internacional. Estaba viendo algunas estadísticas. Y la deuda actual de los países, en la actualidad, en verdad es del año pasado, y del año 2021, el año 2022, y salían en los titulares de los principales periódicos del mundo, que hay un récord en las deudas de las naciones al Fondo Internacional. 223 billones de dólares es lo que deben las naciones. Pero decía año 2021, y dije voy a buscar una noticia más actual. Año 2022 encontré la misma noticia. Récord de deudas de las naciones, 300 billones de dólares. Estuve buscando información para este año, no la encontré, pero sabemos de que las deudas, tanto a nivel como naciones y nivel personal, es una realidad. La gente vive endeudándose, algunos más, algunos menos, pero es una realidad que estamos viviendo. El vivir endeudados, no he tenido mucha la experiencia de vivir endeudado, pero he tenido familiares y he visto cómo han vivido de esta manera.
Debes y para pagar esa deuda, ¿qué haces? Te prestas de otro lado. Inicias prestándote de los amigos, los prestamistas, ¿verdad? Es un préstamo con usura. Te prestan y tú tienes que dar un porcentaje mensual, el interés. Cuando ya han acabado estos préstamos, te queda otra opción, el banco, porque ya nadie quiere prestar. Y entonces vas al banco y el banco te pide otro interés. Y la gente ha acumulado tantas deudas que ya no pueden vivir. La lección de esta semana nos ha tratado de mostrar cómo afrontar las deudas. Y hay un versículo de memoria, Proverbios 22:7. ¿Alguien aprendió el versículo de memoria? Proverbios capítulo 22, versículo 7. ¿Alguien puede repetirlo? ¿Desea repetirlo? Sí, hermanita Isaías, feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, hermana. Adelante, hermana Celide, feliz sábado. Dice que el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbio 27, amén. Gracias, hermana Celide. ¿Alguien más aprendió el texto bíblico? Yo, hermano, feliz sábado. Feliz sábado, hermana Jessica. Antes de que la hermana Jessica diga el texto bíblico, ¿alguien tiene en su Biblia otra versión? Yo tengo otra versión, yo tengo, hermano. ¿Se la aprendió con otra versión o lo tiene? Sí, hermano, sí. A ver, hermana. Con otra versión. A ver, hermana, por favor. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Amén. Ok, gracias, hermana. ¿Alguien tendrá una versión aún más moderna en su Biblia? Que pueda abrir su micro y compartirlo. Una versión más moderna que tenga. ¿Nadie? Estaba leyendo esta mañana versiones mucho más claras de este texto. El rico domina al pobre. El rico domina al pobre. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Quizás ¿qué dice tu versión? Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. El que pide prestado es sirviente del que presta. El que pide prestado es esclavo de aquel que le pide visto. Es cierto de que uno se hace, de hecho, el texto bíblico aquí tiene que ver con las prácticas del mundo antiguo. Cuando uno pedía prestado y no pagaba, la ley decía de que tenías que ser tú, hacerte esclavo de aquel que le pediste, porque no tenías dinero para pagar, o que tu familia sea esclava de aquel que le debes. Y esta era la práctica normal. Por eso pedir prestado no era como ahora. Hay un término en Perú y se le conoce a cuando pides prestado y no pagas, ¿cómo se dice? Es coloquial. ¿Saben cómo se le dice? Es coloquial. ¿Moroso? No, ¿Quién me dijo esto? ¿Andresito? No, ¿Andresito no nos dijo esto? Sí, Andrés. Al hermano Abel, sí, allá. Suponía porque Andresito debería saber, ¿no? Se habla de la práctica del perro muerto, ¿no? Cuando alguien pide prestado y no paga, ¿cómo se le dice? Ya cuando a uno le cierran, hay varios nombres. ¿Verdad? Cuando no pagas, ¿no? Y esto es muy normal a veces. Les decía, esa práctica no podía hacerse antes, porque antes, si no pagabas, tú eras esclavo de aquel que te prestó, o tu familia. Ahora, no era toda la vida, ¿no? Habían lapsos de tiempo donde eras liberado, pero tú tenías que pagar sí o sí. En la actualidad tú pides prestado, depende a quién le pides prestado, ¿no? Porque si le pides dinero prestado
A los colombianos, ¿qué pasa? Te aseguran. Porque ahora había esos términos, ¿no? Préstamo rápido, solo con DNI. Y te prestaban y después, ¿qué pasaba? Cuando lo pagabas. Aparecías en las noticias. Eso es lo que parecía en las noticias diciendo que fueron unos extranjeros a golpear tu casa, a romper tu vidrio, amenazarte. No tenías que pagar, sí o sí. Cuando pides prestado el banco te cobra de manera constante, Cuando pides prestado a un amigo y no pagas, pierdes amistades a veces. Existen diferentes situaciones. Quisiera preguntarles, ¿quién en este momento está endeudado? ¿Quién en algún momento de su vida ha estado endeudado? ¿Quién suele pedir prestado para solucionar sus emergencias económicas? Bueno, en las Escrituras, en la Biblia, hay por lo menos 26 referencias que nos habla de la deuda y todas son negativas. Ahora, no se dice que es pecado pedir dinero prestado, pero la Biblia nos habla de las consecuencias de pedir prestado. Vamos a ver algunos textos. Salmos 37, 21. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Proverbios 17, 18. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Miren, no solamente habla exactamente de que no pida, sino que te está diciendo el hombre sin entendimiento, si hace qué. ¿Qué es un fiador? ¿Saben qué es un fiador? Un garante, ¿no? El que responde por otra persona. ¿Alguna vez ha sido fiador usted? ¿Ha sufrido las consecuencias de ser fiador? Casi a todos los fiadores le pasa lo mismo. ¿Sabe por qué casi siempre hay un fiador? Porque a la persona directa ya no le quieren prestar. ¿Y sabe por qué no le quieren prestar? Porque no paga. Entonces tiene que buscar un garante. Así que ser garante de alguien que no le quieren prestar, la Biblia dice, te falta entendimiento. Te faltó entendimiento. Dice otro texto más. Proverbios 22, versículos 26 y 27. No estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos, si no tienes con qué pagar. Mire lo inteligente del sabio Salomón. El fiador, el garante, es garante del otro porque tiene con qué pagar, ¿sí? Es decir, si tú eres fiador y el otro no paga, tú deberías tener con qué pagar. Pero si no tienes con qué pagar, ¿por qué eres fiador? Aquí lo dice, porque ¿por qué han de quitarte la cama debajo de ti? La expresión es, ¿por qué has de perderlo todo, hasta la cama? Si no tienes, no seas fiador. Pero ¿cómo voy a ser fiador si tú no pagas? Lo lógico es, ¿cómo voy a ser tu garante? Si tú no pagas, ¿yo con qué voy a pagar si yo tampoco tengo? No puedo. Fiador debería ser, el que quiere serlo, alguien que pueda responder en lugar del otro. Si no, es que un faco no tiene entendimiento. Es una torpeza cometer, ser fiador de esta manera. Ahora, la lección de escuela sabática, hermanos, si alguien está interesado en entrar en estos puntos, vaya a la lección de escuela sabática. Este es lo que se ha estudiado durante todos los días. Problema con las deudas. Cómo seguir consejos piadosos. Cómo desendeudarse el día martes. Las tácticas de fianzas y de enriquecimiento rápido. Límites de plazo y centros de préstamo. ¿Ok?
Todo esto lo ha tocado la lección de escuela sabática. Si usted quiere entrar en detalle, vaya a la lección de escuela sabática. Normalmente en las noticias, hoy abundan estas noticias. Gente que es estafada en inversiones porque querían ganar dinero rápido. Y después salen denunciando, ay, que me ofrecieron tanto de interés, me ofrecieron tales beneficios y yo entré y después salen en la noticia. ¿Querían qué? Ganar dinero rápido. Y este es un mal que hoy por hoy se ve muy a menudo. Quiero, hermanos, que estudiemos y entendamos lo que dice la inspiración en cuanto a la deuda. Pero quiero que tengamos en cuenta que los diferentes textos y citas que vamos a mencionar tienen que ver, según mi interpretación, puedo estar equivocado, tienen que ver estas citas y textos con deudores empedernidos. Tienen que ver con personas que viven pidiendo prestado, que solucionan sus emergencias pidiendo dinero, viven endeudados. Es normal que le falte dinero a aquellas personas. Cada emergencia un préstamo. Ahora, creo yo, y por eso le dije que es mi interpretación, que uno puede pedir dinero prestado una vez al año, ¿no? A mí me han pedido dinero prestado y me dicen, préstame, no tengo ahora, el fin de mes me pagan. Nunca más me pidieron. Me prestaron, me pidieron prestado, llegó la fecha, me pagaron y nunca más me pidieron. Y yo sé que no andan pidiendo. No son gente que se endeuda normalmente. O me ha pasado a mí que fui a algún lugar y no llevé el efectivo suficiente o no llevé efectivo y queremos comprar algo y decimos, ¿qué está pasado? Préstame y después te doy, mañana te doy o en la casa no traje el efectivo. Y precisamente le prestan, uno come o compra algo y después paga. Y yo no creo que eso debería o debería ser condenable, ¿no? Porque es un préstamo de emergencia en situaciones no tan seguidas, ¿no? No es normal. No tenía yo la intención de pedir prestado. De hecho, yo tengo el dinero, pero no lo llevé, ¿no? Más o menos pasan situaciones así, ¿no? Entonces, creo yo, y por eso les decía que es mi visión, que estas citas y textos se dan para aquellos que viven endeudados. De hecho, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, busque Mateo 5:42 ahí en casa. No puse el texto, Mateo 5:42. Mire qué dice. ¿Qué dice ahí? Mire. Mateo capítulo 5, versículo 42. Miren cuál es el consejo de Jesús. ¿Alguien lo encontró aquí o los que están conectados? ¿Alguien tiene el texto? Puede leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 42. Yo, hermano, Adelante, hermana. al que te pidiere, dale. Y al que quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora Jesús está diciendo al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús no está diciéndole que te quiere pedir prestado, no prestes nada porque él va a entrar en deuda y eso está mal. ¿Se dan cuenta? Jesús no prohíbe ni condena esta práctica de ser sacado de emergencia cuando uno no tiene dinero. ¿Verdad? Pero lo que sí se condena es no pagar. Pero si dice al que te pide prestado, no le rehuses. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos reglas que tenían que cumplir aquellos que pedían prestado. Por ejemplo, le diría uno, no se permitía prestar con usura, es decir, te presto 100 soles, pero me pagas con el 20% mensual. Si te demora 2 meses, me pagas más. ¿Me entiendes? No se permitía prestar con usura. Tú me prestas 100 soles, me devuelves 100 soles.
Y entonces alguien dirá, pero entonces no me conviene prestar porque no voy a recibir nada. Por eso el Señor Jesús, cuando habla y dice el que te pide prestado, dale, está hablando de un acto de bondad, no de ganarse algo más. Uno tenía, a veces pedías prestado y empeñabas tu capa. Ahora, la capa para los judíos era de suma importancia. La capa era su cobija o su frazada. La capa era lo que ponían en el suelo cuando tenían que dormir, cuando tenían que pastorear. Esa era la capa. Era muy importante la capa. Por eso que el mandamiento en el Antiguo Testamento dice que uno no podía quedarse con la capa de aquel que lo empeñó hasta el otro día porque la necesitaba en la noche para dormir. Así que creo, hermanos, de que las citas y los textos no se refiere en general a todo préstamo. Siempre debemos tratar de buscar el equilibrio. No vaya a ser que ahora alguien entiende mal y le dice su madre o un familiar, le dice, préstame 10 solcitos. Alguien que no le pide, no, yo no presto, está mal estas situaciones, yo no entro en eso. No, yo creo de que existe un equilibrio, pero creo que las palabras y las citas, los textos que vamos a estudiar tienen que ver más con aquellos que viven endeudados. Ahora sí, hermanos, son las 10:42 ya. Ahora sí, recién vamos a entrar de lleno al estudio. Vamos a terminar antes de las 12, eso sí sé, que vamos a almorzar temprano. Moisés dirigió al pueblo de Israel, al pueblo que había salido de Egipto. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés lo que hace es darle instrucciones al pueblo. Y hay un capítulo que es importantísimo para nosotros, el capítulo de las bendiciones y las maldiciones. Y Moisés le dice, Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este es el secreto del éxito. Aquí está el secreto del éxito. No es por medio de otra cosa. Ser fiel a Dios siempre se va a traducir en éxito. Éxito de la vida. La fidelidad a Dios, éxito. De hecho, hemos estudiado el ejemplo de José, un esclavo que llega a Egipto sin dinero, sin capital, porque hoy se cree, el éxito es para el que tiene capital. Si tú tienes capital, puedes invertir y puedes llegar lejos, porque estamos en un mundo capitalista, una economía capitalista. Hay que luchar contra el capitalismo. Se levantan contra el capitalismo porque creen que es el enemigo. José tenía capital cuando llegó a Egipto. No era dueño ni de sí mismo, era un esclavo. Era un esclavo. ¿Y qué? ¿Y cómo le fue? Le fue muy bien. ¿Gracias a qué? Bueno, ustedes vean qué es lo que dice el libro Patriarcas y Profetas. Dice que donde ponía su mano todo iba bien. Es decir, hacía pan y ¿cómo le iba? Buen pan. Hacía vino, buen vino. Limpiaba todo. Es decir, parecía que tenía una varita mágica. Pero lo que él tenía era la bendición de Dios. Y la bendición de Dios también la recibió porque él era perseverante. Cuidaba los detalles en lo que hacía y así él pudo trascender donde estaba. Ahora, otra excusa. Ya bueno, no necesitas capital, pero necesitas un buen entorno. Ahora les pregunto, ¿en la cárcel se podrá prosperar? ¿José prosperó en la cárcel? Es que el secreto no es, hermanos, algunos piensan, yo me he cruzado con jóvenes que piensan, no, es que si estuviera en Estados Unidos, mi vida sería distinta porque hay más oportunidades. Si hubiera nacido en familia rica, mi vida sería distinta. Y andan poniendo
pretextos en cuanto a su estado. Yo estoy como estoy porque no me apoyaron. Yo estoy como estoy porque no tengo con qué invertir. Y andan poniendo pretextos. Pero la vida de José es una demostración de que en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, si pones a Dios en primer lugar, lo que te espera es la bendición, la prosperidad y el éxito. Siendo esclavo, siendo preso. ¿Saben que cuando José llega a la cárcel, porque Potifar es quien lo envía a la cárcel, se encarga Potifar de decirle a los carceleros, trátalo duramente? Es decir, que cuando José llega a la cárcel, no va como favorito. Llega en maldición. Lo empiezan a tratar mal. No le dan de comer, no le dejan dormir. Querían hacerlo sentir mal. Es decir, que Potifar había recomendado que lo traten mal a él. Pero a pesar de esas recomendaciones, José, ¿cuál es el cargo que tiene José en la cárcel? Pone las llaves, ¿no? Era el administrador de todo. Cuando eres administrador, le pregunto, que administras la comida, ¿te va a caer para ti la comida? ¿Me entienden? ¿Cómo José llega de donde estaba al éxito? Y usted sabe qué pasa después que sale de la cárcel. Por eso que José es un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser una persona con la bendición de Dios. Otro ejemplo, a ver, dígame. Daniel. Daniel es otro ejemplo, ¿no? Él llegaba como cautivo. Y usted va a notar en esta experiencia, que Daniel es lo que es por su fidelidad a Dios, que empieza en el capítulo 1, y por su dieta. ¿Qué clase de dieta tenía Daniel? No necesariamente, pero frugal. Frugal. Como tú cocinas, frugal. Mixto. Sencillo. Un poco. ¿Por qué? Porque eso le permitió alcanzar el éxito que alcanzó. Uno de los hombres que acumuló mayor dinero en este mundo. Su empresa llegó a ser la primera en el año 2012, después de mucha competencia que había sido Microsoft. Apple llegó a ser en el 2012 la primera empresa en facturar más dinero. ¿El dueño cómo se llama? Se llamaba Steve Jobs. ¿Qué clase de dieta tenía? LSD. Y cuando usted ve la dieta que él tenía, usted va a darse cuenta de que esto no es casualidad, lo que le pasó a Daniel. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, y también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendición, ¿ok? Pero miren qué dice aquí en el versículo 12. Después de decir que vas a tener bendición en tu casa y en todo, dice, te abre Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Y qué dice aquí? Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Cuando el cristiano o la persona tiene la bendición de Dios, ¿qué es lo que hace? Dice, prestarás. ¿Qué quiere decir que vas a prestar? Que tienes para prestar. Tienes para ayudar. Yo creo que las dos cosas son una maldición, el estar pidiendo prestado y el tener y no prestar. Yo pienso que es una maldición. Hay gente que tiene y está acumulando para sí mismo, para su seguridad. Y prestarás a muchas naciones y tú no le pedirás prestado. Yo tengo el privilegio
de tener muchas personas que no sé si me siguen debiendo porque ya echaron tierra. Entonces yo tengo el privilegio de que me deban. No me van a pagar, estoy seguro. Ya no me van a pagar, pero yo no debo. Y entonces en eso me quedo tranquilo. Pero Dios dice, prestarás y tú no pedirás prestado. Pero esta bendición, recuerde que primero Moisés presenta las bendiciones y después ¿qué presenta? Las maldiciones. Y dentro de las maldiciones, miren qué es lo que dice en cuanto a esto. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. ¿Sabe qué dice el texto, el versículo anterior? Y los extranjeros te prestarán. Y yo cuando leí este texto decía, es decir, que pedirle dinero a los colombianos es estar en maldición, porque un extranjero en tu propia tierra te está prestando, imagínate. En tu propia tierra te está prestando, tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola, y vendrán sobre ti estas maldiciones. Es una maldición. ¿Qué es lo que desea Dios? ¿Bendecir o maldecir? Bendecir. ¿Desea Dios que tengas deuda? ¿Que vivas endeudado? Claro que no. ¿Cómo se puede alcanzar el ideal de Dios para no tener deudas? ¿Cuál es el consejo bíblico para no vivir endeudado? Miren, lo que dice el apóstol Pablo aquí, lo vamos a ver después en algunas citas. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 hasta el 9. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 hasta el 9. ¿Cómo no vivir endeudado? ¿Cómo no vivir? Tengo que sacar de aquí para pagar allá. El dinero que hace como agua, dicen uno. Viene y va, ya no tengo más dinero. Y prestado, y pido prestado, y pido prestado. Miren, Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le da un gran consejo. Y miren qué es lo que le dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿La base cuál es? ¿Qué es gran ganancia? ¿Cuál es la gran ganancia para que el apóstol le está diciendo a Timoteo? Bendición. La piedad. Es decir, que si tienes piedad, te estás ganando mucho. Ahora, ¿se ve eso como ganancia? ¿Tener piedad es ganancia hoy, en la actualidad? ¿Ustedes creen que tener piedad es ganancia? Alguien que tiene piedad se siente feliz, dice, bueno, no tengo nada en el bolsillo, pero tengo piedad, y esa es gran ganancia. Piedad acompañada de contentamiento. ¿Entienden? No una piedad desgraciada o falsa de aquel que tiene una aparente piedad, pero vive triste. Cristianos que viven endeudados, tristes, no tengo, andan, su pedido de oración siempre son los mismos. Ahora, lo que presenta el apóstol Pablo dice que es mejor tener piedad acompañada de contentamiento. Esto es la gran ganancia. Esto vale oro, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Me entiende? Si usted no entiende esto, no va a entender lo demás. ¿No le parece que esto va muy acorde con lo que dijo el Señor Jesús? Más buscar ¿qué primero? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La gracia, lo que transforma nuestro corazón, su justicia. Lo demás viene por añadidura. Así que lo primero que se debe buscar es la piedad acompañada de contentamiento, satisfacción. Esto tiene que ir juntos siempre. ¿Sí? ¿Te sientes satisfecho con lo que tienes? No hablo de conformismo. Si tengo hoy una computadora, me siento satisfecho con lo que tengo. Si no lo tengo, si tengo una tableta, me siento satisfecho con la tableta. Después tendré una computadora. Después tendré dos. Pero yo me siento satisfecho, no ando envidiando lo que no tengo. No ando lamentándome por lo que no tengo. Quizá lo tendré mañana,
después de mucho trabajo y esfuerzo, pero no tengo lo que no puedo en este momento. Quizá lo tendré, pero estoy satisfecho, estoy feliz porque la piedad es la ganancia que tengo por ahora. Y miren qué dice ahora. Porque nada hemos traído a este mundo, entienda. ¿Cuánto ha traído este mundo? Y después dice el apóstol Pablo, ¿y cuánto te vas a llevar? Entienda eso. Si usted no entiende eso, saben que he visto una práctica que cuando avanzamos en edad nos preocupamos más por lo material. Ah, no, esto es mío, esto también. Y cuidamos. Cuando a veces somos jóvenes no nos preocupamos mucho. Cuidamos más lo material. Y el apóstol dice, la gran ganancia es tu piedad, acompañada de contentamiento. Y le pregunto, para ti, ¿qué es tu ganancia más grande, la que tienes? Tu casa, tu auto, cuenta de banco, tus ahorros. El apóstol dice, la mejor ganancia es tu piedad, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El apóstol Pablo, sin lugar a dudas, era un conformista, ¿verdad? Él dice, teniendo que, con qué comer y tu abrigo, tienes que estar contento. Y aquí no está hablando de conformismo. Aquí está hablando de esa preocupación. Si usted lee el versículo 10, que no lo puse, dice el apóstol Pablo, porque ¿cuál es el mayor peligro? El amor al dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y alguien dirá, hermano, yo no quiero enriquecerme, yo quiero solamente para comer. Bueno, el contexto es ese. No pongas en primer lugar la obtención de cosas materiales. No pongas en primer lugar la obtención de cosas materiales. Pon en primer lugar la piedad, el reino de Dios. Lo demás viene por añadidura. Dios condena el ser rico. Dios condena el ser rico de ninguna manera. El amor al dinero es lo que condena la Biblia, no el ser rico. Porque cuando tú amas al dinero, las ganancias temporales o materiales, más que a Dios, y usted dirá, ¿y cómo sé eso? ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? ¿Le da tiempo a Dios para hacer sus cultos? ¿Es primero Dios? ¿Le devuelve a Dios lo que Él pide? ¿Apoyo con lo que Dios me ha dado, la obra de Dios? ¿Puedo ayudar a mi prójimo? De lo contrario, creo que el diagnóstico es que amo más las cosas materiales que a Dios. Y entonces esto es lo que presenta el apóstol. Aconseja, sé feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Si me toca comer solo lo que tengo, entonces eso es lo que voy a comer. ¿Me entiendes? Le hago una comparación al tiempo de hoy. ¿Cuánto está cuál es la papa más cara? ¿Cuál la papa más cara? Amarilla y la guaira. ¿Cuánto está la papa amarilla? Ahora no sé. ¿Cuánto, te acuerdas cuánto estuvo la otra vez? Hace 8 soles. 8 soles. Ahora, ¿es pecado comprar papa amarilla? No. ¿Será pecado? No. ¿Por qué? Ahora, si tienes solamente para comprar una papa de 2 soles. Sí, eso es lo que tienes que hacer, comprar la más barata. Porque te va a dar para comer. Si te prestas para Cuando nos ha tocado administrar, aquí con los muchachos, recuerdo una vez ir con un joven a las compras y recuerdo muy bien esta situación. El kilo de yuca estaba 2 soles y él compró 2 kilos de yuca.
vino feliz, porque él es de la costa de Colombia y le gustaba la yuca. Y yo le dije, ¿cuánto costó? 2 soles, me dijo. Entonces has traído 2 kilos por 4. ¿Y cuánto está la papa? 1 sol. Y le dije, mira, con los 4 soles hubiéramos podido comprar 4 kilos. Ve y devuelve. No quiso devolver. Porque la gente tiene hambre. Los muchachos comen. No sé si sabe qué es alimentar a un grupo de 7, 8 jóvenes. En edad de... Parecía que nunca se llenaban. Uno tenía que administrar de una manera que puedan tener algo que les llene. Y eso es lo que dice el apóstol. Sé feliz con lo que tienes. Si te toca comer la papa de sol, sé feliz. Pero cuando tienes y puedes comer una papa de 8 soles, si deseas comerlo, lo puedes hacer. El apóstol decía, yo sé vivir en las riquezas y en la escasez. Sé vivir en la abundancia. Sé vivir cuando no hay. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto tan conocido y tantas veces repetido tiene ese contexto, que yo aprenda a ser feliz en cualquier circunstancia. Que no me acostumbre solamente a vivir bien. Es malo querer vivir bien. No, Dios dice, quiero que seas prosperado. Pero lo que es malo es acostumbrarse a un nivel y cuando no hay, no querer bajar. Voy a leer algunas citas y algunos consejos de la sierva del Señor. Ponga atención. El Hogar Cristiano, página 339. Miren qué dice. Es correcto que uno desee andar por su propia fuerza y no depender de otros para el pan que come. Es correcto. Querer ser independiente, no depender de alguien. Es noble y generosa la ambición que dicta el deseo de sostenerse a sí mismo. ¿Pero qué son necesarios? Son necesarios los hábitos de laboriosidad y frugalidad. Quiero ser independiente, quiero vivir solo, dicen los jóvenes. Se les da algo, pero es necesario ser laboriosos y frugales. Ahora les pregunto, ¿qué significa laboriosidad y qué significa frugalidad? Porque estos son 2 cosas que uno debe tener. Miren aquí, laboriosidad quiere decir perseverancia y esmero en el trabajo. Y frugalidad quiere decir moderación al comer o al beber. La frugalidad parte de la idea de que más no es mejor y defiende un estilo de vida basado en la sencillez, en el consumo responsable y en el ahorro. Y la sierva del Señor habla de estas 2 cosas, perseverancia y esmero en el trabajo, porque alguien podrá decir, pero me esforcé, nos esperamos, quisimos hacerlo bien, pero ¿qué pasó? Quizás tiene que revisar la frugalidad, moderación, no gastar demasiado. Y yo estaba viendo algunos ejemplos, pensaba, ¿y cómo se puede hacer la obra a veces cuando no hay? Se puede, no es excusa. Miren la experiencia de Guillermo Miller, el gran predicador en los Estados Unidos, quien después de haber pasado los 50 años de edad es llamado para predicar el evangelio. ¿Cómo él podía sostener a su familia si cuando él iba y predicaba no es que le iba mejor económicamente, él tenía que poner de la suya? Es cierto que recibía apoyo, pero el apoyo que recibía era, por ejemplo, él gastaba en un viaje misionero 150 soles y le daban 100 soles. El resto de los 50 tenía que poner de la suya. ¿Cómo hizo para mantener a su familia? Guillermo Miller no fue un hombre irresponsable que dijo, bueno, voy a predicar el evangelio, así que familia, los abandono, ustedes vean cómo hacen. 50 años los he alimentado, así que ya ustedes vean lo que hacen, yo voy a predicar. No, eso no hizo Guillermo Miller. Miren, Cristo en su santuario, página 61. En el año 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que lo autorizaba para predicar,
Además, un buen número de los ministros de su denominación aprobaban su obra y con su sanción formal él prosiguió sus labores. Viajaba y predicaba sin descanso. Si bien sus labores personales se limitaban principalmente a los Estados Unidos del Este y al centro de Norteamérica, durante varios años sufragó él mismo todos sus gastos de su bolsillo y ni aún más tarde se le costearon nunca por completo los gastos del viaje a los puntos donde se lo invitaba. Yo no sé quién querrá ser predicador si tú siempre sales endeudado, siempre tienes que poner de la tuya. Es más difícil. Pero fíjense que no es pretexto el decir, no, yo tengo que mantener a mi familia y por eso no puedo hacer la obra del evangelio. Guillermo Miller aún lo hacía. ¿Y cómo Guillermo Miller aún podía completar esos gastos? De modo que lejos de reportar provecho. de reportarle provecho pecuniario, sus labores públicas constituían un pesado gravamen para su fortuna particular, que fue menguando durante ese periodo de su vida. Era padre de una familia numerosa, pero como todos eran frugales y diligentes, su finca rural bastaba para el sustento de todos ellos. ¿Cómo garantiza? Su familia eran frugales y eran diligentes. ¿Saben por qué la familia de ellos eran así? De Guillermo Miller, porque Miller era así. Y de hecho, cuando usted lee la biografía de Miller en el mismo Conflicto de los Siglos, se dice ahí que él desde pequeño aprendió el vivir de manera frugal. ¿Quién se lo enseñó a él? Su padre. ¿Y qué es vivir de manera frugal? Miren, mientras Guillermo Miller se iba de viaje, sus hijos que hacían en casa, su familia, trabajaban diligentemente, comían sencillamente y ahorraban. Y esto permitía de que siempre le alcance. Si esto no aprenden los jóvenes, o los padres no ven esto como una virtud, todo el tiempo van a malgastar el dinero. He hecho un análisis de cuántas cosas hemos gastado, o he gastado como persona, y digo, en esto no debí haber gastado, en esto tampoco, en esto tampoco, en esto tampoco. Imagínate, mira, imagínate. Si es que tú, vamos a poner el ejemplo, un padre pone a sus hijos en algún lugar a estudiar y le pone una casa donde vivir, y él lo paga, y él manda dinero, porque quiere que ellos tengan una carrera, pero no entiende que lo más importante que la carrera es darle la piedad, la ganancia, la piedad. No entiende el consejo de Pablo. Piensa que el tener posesiones es la mejor ganancia. Siempre le va a ir mal, porque los gastos continuos que hace en hijos que despilfarran el dinero porque no son educados en la frugalidad y en el ahorro, en la diligencia, en la limpieza, siempre el dinero se les va a ir. La mejor inversión que los padres pueden tener es poner principios de honradez, de frugalidad, de disciplina en sus hijos. Y eso no vas a la universidad y te dice el profesor tienes que ahorrar, y si tienes que ir en combi y vas a llegar más tarde, ven combi. A veces uno hasta toma taxi, pero no tengo dinero para el taxi, ¿qué hago? Salgo más temprano, duermo menos. Pero cuando no se enseña eso, entonces hay más gastos. Por eso es que Miller podía hacer la obra, porque le enseñó a sus hijos principios de frugalidad y eran diligentes. ¿Cómo cree que hacían la obra los reformadores? Miren, esta cita, Conflicto de los Siglos 177. Hablemos de los reformadores, ¿ok? Un poquito más atrás. Los romanistas, engreídos con el triunfo que esperaban por anticipado, habían llegado a Baden luciendo sus más ricas vestiduras
y brillantes joyas. Iba a haber una discusión teológica entre el reformador Ulrico Zwinglio y los romanistas, los prelados papales. Y los prelados papales habían llegado a este lugar, a Baden, a esta ciudad, y ellos estaban convencidos que iban a ganar la discusión. Así que fueron bien vestidos con sus brillantes joyas, se regalaban a su cuerpo del rey, se regalaban a su cuerpo de rey, cubrían sus mesas con viandas más preciadas y delicadas y con vinos más selectos, aliviaban la carga de sus obligaciones eclesiásticas con banquetes y regocijos. Miren cómo vivían los reformadores. Los reformadores presentaban un pronunciado contraste, eran diferentes. Y el pueblo los miraba casi como una compañía de pordioseros. ¿De quién estamos hablando? De los reformadores. Cuando hablamos de los reformadores, nos gusta hablar como hombres que hicieron la obra, que predicaron, que marcaron y pusieron hitos. Pero la gente los miraba como pordioseros, dice. Casi como una compañía de pordioseros, cuyas comidas, ¿cómo eran sus comidas? Frugales, sencillas y pocos, los detenía muy poco frente a la mesa. ¿Qué quiere decir eso? No comían demasiado. Los detenían muy poco tiempo frente a la mesa. Como era poco y sencillo, iban, comían y seguían sus labores. Al punto. No perdían tiempo. ¿Cuánto creen que se demoraban los prelados papales? Sus banquetes y todo lo que había. El mesonero de Ecolampadio, que tenía ocasión de espiarlos en su habitación, le veía siempre ocupado en el estudio o en la oración y declaraba admirado que el hereje era muy piadoso. Cuando les mandaban espías a los reformadores, este espía siempre lo estaba espiando y decía, usted come poco, siempre está en su habitación. Y entonces cuando llevaba el informe decía, el hereje es muy piadoso. Eso es lo que decía. Ahora entendemos por qué los reformadores pudieron obtener victorias. Laboriosidad, frugalidad, dignidad moral es la base del éxito. Esta es la base del éxito. Se nos acostumbra mal cuando se nos enseña que la mesa tiene siempre que estar llena. Cuando uno tiene que salir siempre lleno. Cuando viene la visita, ¿cómo se le quiere tratar? Y yo entendí eso estudiando. Porque dije, ay, ¿cómo va a tener, como cuando alguien me visita y uno quiere tratarlo bien? Bueno, que coma, que se sienta bien, pero después uno piensa, o ahora pienso y digo, Rosarito, ¿cómo va a tener lucidez para escuchar la palabra si hemos permitido o hemos sido cómplices para que se embotara? Si le dimos de comer por un mal cariño de más y ahora no están lúcidos para escuchar la palabra de Dios. Así que cuando tenga visitas hay que darle a comer ensalada. Si usted piensa después predicar el evangelio. Miren qué dice esta cita, cuál es la base del éxito. Los testimonios para la iglesia, tomo 3 páginas 121. Los hijos a quienes se les ha enseñado a depender de sus propios recursos, generalmente aprecian sus habilidades, aprovechan sus privilegios y cultivan y dirigen sus facultades para realizar un propósito en la vida. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay que pagarle todo y hay que darle dinero a los jóvenes. Los padres, ¿qué tienen que hacer? Enseñarle a los hijos a vivir y a depender de sus propios recursos. Con frecuencia desarrollan hábitos de laboriosidad, frugalidad y dignidad moral que están a la base del éxito en la vida cristiana. Los hijos, por quienes los padres hacen más, es frecuente que se sientan muy pocos obligados hacia ellos. Cuando los padres están
haciendo mucho por sus hijos, dándole y dándole, lo más seguro que esos hijos después no hagan lo que sus padres hicieron por ellos, no le devuelvan a sus padres. No se preocupen por ello. Ahora, volvamos a la cita del hogar cristiano, que dice, es correcto que uno desee andar con su propia fuerza y no depender de otros por el pan que come. Es noble y generosa la ambición que dicta el deseo de sostenerse a sí mismo. Son necesarios los hábitos de laboriosidad y frugalidad. Y ahora miren qué dice. Son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. ¿Entiende esta expresión? No aprenden a adaptarse a qué? A las circunstancias. Y esto es fácil, hermanos. Si hay poco, se gasta poco. Si hay poco, se come poco. Es lo que decíamos hace rato. Si hay poco, comeré quizás la papa más barata que hay. Ahora, como yo tengo perritos y le doy su arroz, arrocillo se le dice, que es el arroz partido. Es arroz partido, ¿ok? Está un poco menos que el arroz que no está partido. De hecho, ahora está un poco más, antes había una diferencia de 50% menos. Hoy se acerca más al precio el arrocillo está a 2 soles y un arroz entre 2.80 para arriba, 2.90, 3 soles, hasta el precio que usted quiere. Entonces ya no hay mucha diferencia. Antes era casi la mitad de precio. Si usted no tiene dinero y hace una sacada de cuentas y le alcanza para comer arrocillo, ¿alguien sabe qué dirá? Yo no como eso. Se va a hacer más acorde. Yo no puedo comer eso. Así que van y piden prestado para poder comer como uno quiere. Le pregunto, ¿los nutrientes de ese arroz, de un arroz entero y un arroz partido, son los mismos? Exactamente los mismos. Debemos aprender a adaptarnos a las circunstancias y vez tras vez, dice, no aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas por la que se desaniman y descorazonan. No les alcanza el dinero porque gastan más de lo que perciben. Todos deben aprender a llevar cuentas. ¿Cuántos deben aprender a llevar cuentas? Todos. Todos deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este trabajo como si no fuese esencial, pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. Uno tiene que saber en qué gasta el dinero. A veces dice, se me fue el dinero, ¿en qué gasté? Si nadie te ha robado, lo has gastado. ¿Y en qué lo gastaste? Saca tu cuenta. ¿Por qué te está faltando? ¿Por qué no llegaste al fin de mes? Saca tu cuenta. Y si en el mes te entra tanto dinero y gastaste de más, te vas a dar cuenta por qué te faltó. ¿Por qué tuviste que pedir prestado? Miren, una cita más. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 41. Si tenéis hábitos dispensiosos, ¿qué es dispensioso? Dispensioso, un sinónimo de dispensioso es derrochador, que malgasta. Les pregunto, una historia en la Biblia de un muchacho que era malgastador, dispensioso. ¿Quién? El hijo pródigo. ¿Qué significa pródigo? ¿Saben qué significa pródigo? Pensaba lo mismo. Pródigo es el que despilfarra, el derrochador. El hijo pródigo podría ser, sin equivocarme, el hijo derrochador. ¿Por qué se le conoce como el hijo derrochador o el hijo pródigo? Porque tenía dinero. ¿Y qué es lo que hizo? Lo derrochó. Cuando les pregunto si el hijo pródigo
atención aquí, si el hijo pródigo, después de gastar todo el dinero, le quedaba un sol en el bolsillo, no tenía para pagar el cuarto ni para comer, les pregunto, ¿la solución para el hijo pródigo hubiera sido que su padre le deposite 2,000 o 3,000 soles? ¿Eso hubiera sido su solución? Y la respuesta es no, porque era pródigo, porque lo iba a derrochar. Y algunos piensan que la solución es si tuviera ese dinero, ahora sí estaría mejor. No, es derrochador. El hijo pródigo era un derrochador. Si el padre le volvía a dar la misma cantidad que le dio al principio, lo iba a derrochar de nuevo. Porque no es un problema de cuánto tengo, es un problema de mentalidad. Si tenéis hábitos dispensiosos, eliminadlos inmediatamente de vuestra vida. A menos que lo hagáis, entráis en bancarrota por toda la eternidad. Los hábitos de economía, trabajo y sobriedad constituyen para vuestros hijos una mejor parte que una rica dote. ¿Se da cuenta? Uno tiene que entender y saber que debe ahorrar. Ahora, no es bueno ser extremista. No es bueno ser extremista. Porque cuando tú educas a tus hijos de manera extrema, ocurre dos cosas. Los hijos salen peor o simplemente se van al otro extremo. Les pongo un ejemplo. Si el padre es muy mezquino, no es personal. Si el padre es muy mezquino en casa y dice, no, hay que comer la comida que sobró al siguiente día, bueno, calentado. Vuelve a sobrar, no, tercer día. Cuarto día, la comida sobró. La comida ya empezó a oler un poco mal, pero el padre insiste en que hay que comerlo aún cuando ya está oliendo un poco mal. O cuando ya pasó 4 o 5 días la misma comida. Porque hay que ahorrar, no podemos botar la comida. Estoy seguro que los hijos salen peor. O estoy seguro que algunos otros se van hasta el otro lado. Dejan. Ah, ya. Hay que mutarlo. Hay que mutar. Okay. Estoy seguro que los hijos dicen, yo no voy a ser así, y se van al otro extremo. Y se vuelven dispensiosos. Por eso todo tiene un equilibrio, hermano. ¿Saben que Judas empezó siendo ahorrador? ¿Cómo cree que terminó? Siendo un codicioso avaro. Eso es lo que le pasó. La sierva del Señor habla de Judas, dice que era muy minucioso, pero terminó siendo un avaro. Entonces, siempre tenemos que leer la palabra de Dios y entenderla de una manera equilibrada. Los hábitos de economía y trabajo y sobriedad constituyen para vuestros hijos una mejor parte que una rica dote. Somos peregrinos y extranjeros en el mundo. No gastemos nuestros medios gratificando deseos que Dios quiere que reprimamos. Representemos adecuadamente nuestra fe, restringiendo nuestras necesidades. Ahora, miren esta cita y creo que tenemos que tener en cuenta. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 377. Una cantidad considerable de dinero se puede gastar en cuentas de hotel que no son de ninguna manera necesarias. La causa de Dios era tan preciosa para los pioneros pioneros de este mensaje, que raras veces tomaban una comida en un hotel, aunque costaba apenas unos 25 centavos cada uno. La mente de ellos era ahorrar. Pero en general los hombres y las mujeres jóvenes no están enseñados a economizar. Ya hay derroche sobre derroche por doquiera. Algunas familias despilfarran en forma tan vil que alcanzaría para sostener a otra familia si se practicara una economía razonable. Si al viajar nuestra juventud llevara cuenta exacta del dinero que gasta, artículo tras artículo,
sus ojos se abrirían para ver las pérdidas, aunque no les toque privarse de las comidas calientes, aunque no les toque privarse de las comidas calientes, como lo hicieron los primeros obreros en la vida ambulante, aprenderán a suplir sus verdaderas necesidades con menos gastos del que ahora creen necesario. Hay personas que practican la abnegación con el fin de aportar recursos a la causa de Dios. Entonces, que los obreros en la causa practiquen la abnegación, limitando sus gastos lo más que puedan. Sería bueno que todos nuestros obreros estudiaran la historia de los misioneros valdenses e imitaran su ejemplo de sacrificio y abnegación. ¿Cuántos han dicho, bueno, no me voy a comprar esto, no voy a comprar aquello, esta prenda de ropa, o no voy a viajar a este lugar y voy a separar esta ofrenda? Tenga cuidado en educar a sus hijos o dar un mal ejemplo a los jóvenes. Porque hoy por hoy, en mi experiencia he visto que la gran mayoría de los jóvenes no saben lo que es dar una ofrenda o separar un dinero para la obra de Dios. Es decir, bueno, este dinero lo voy a separar y lo voy a dar en el 13º sábado para las misiones, o voy a hacer esto, voy a apoyar en algo en la obra. No saben qué es eso. Se compran sus ropitas, se compran sus cosas, se dan sus detalles. Es cierto, dan su diezmo y a veces su ofrenda, pero no saben qué separar para Dios. Y aquí la sierva del Señor dice, en tu viaje, está hablando de las misiones, pero ahora pensemos un poco. ¿Cuántos de nosotros en un viaje decimos, bueno, estoy de viaje, voy a darme este gustito, voy a comer aquí, voy a comprar esto, voy a comprar recuerdos, voy a hacer esto, y lo hemos hecho? Pero hemos separado en medio de ese dinero, bueno, voy a separar para Dios. ¿Serán nuestros amigos y familia más importantes donde debemos gastar el poco dinero que tenemos? Peor aún, si no tenemos dinero y gastamos. Miren este consejo. Consejos para mayordomía cristiana, página 271. Decídase a no incurrir nunca más en otra deuda. Decídase a no incurrir nunca más en otra deuda. Niéguese 1000 cosas antes que endeudarse. Voy a hacer esto, el cumpleaños de tal persona, no tengo dinero, me pido prestado. No pida prestado. No celebre cumpleaños. No se compre la mochila que quería. No se compre la prenda. No vaya a ningún lugar. Coma de manera más austera si es que tiene que pagar deudas. Niéguese 1000 cosas antes que endeudarse. Durante toda su vida usted se ha estado metiendo en deudas. Evítelo como evitaría la viruela. Ahora usted dirá, la viruela sí, una enfermedad que era letal en ese tiempo. Esta cita está escrita un poco más de media década más que se había inventado la vacuna para la viruela. Y ahora, no era un remedio que se tenía a la vuelta de la esquina en una tienda. Entonces la viruela, aunque ya se había inventado la vacuna, seguía siendo letal en muchos lugares y muchos morían por la viruela. Y entonces la sierva del Señor está diciendo, evite las deudas como si evitaría la viruela. Es peligroso, es dañino. No incurra más en una deuda. Niéguese 1000 cosas. Si tiene que caminar, camine. Si tiene que comer menos, coma menos. Sea inteligente. Dice un poco más. Hay un pacto solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada. Haga un pacto solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas. Haga un pacto con Dios, dice este es el consejo. Luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de gachas y pan. Gachas es, por así, una avena, ¿no? Una avena espesa.
unas 7 semillas espesas, ¿no? Cualquier cosa que haga ahí como algo como el Quaker, que decía algo espeso, aunque tenga que vivir solamente de gachas y panes. Te dirá, qué extremista es la sierva del Señor. Yo creo que es el consejo del Espíritu Santo. Aunque tenga que vivir así, tiene que pagar sus deudas y ser libre y no entrar nunca más. Resulta más fácil al preparar la mesa para la comida sacar de su cartera y gastar 25 centavos en cosas extras. Cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Cuide los centavos en estas cositas, en esta de aquí, en esta de allá. Por eso es que yo personalmente, cuando alguien me habla de personas que están en deudas, siempre mi mente se va a entender, estoy seguro que en esta familia no ahora. Y siempre pregunto, ¿sí? ¿Cómo gastan? ¿Cómo hacen? Siempre pregunto. Y siempre pregunto y digo, ¿y si la palta está a 9 soles, la compraría? Porque trato de entender cómo se gasta el dinero. Porque Dios no nos ha mandado a esta tierra con una deuda. Todos vinimos con una hoja en blanco y si estamos endeudados es por una mala administración, que es lo más probable. No siempre, pero es lo más probable. Cuide los centavos. ¿Qué es cuidar centavos? ¿Qué es cuidar centavos? Cuando vas al mercado entiendes esto, ¿no? Entiendes que si la papa en un lugar está a 1 sol y en otro lugar 1 sol 20, ¿no te compras? Sol. Pero esto ¿qué? ¿Tienes que hacer qué? Caminar. Tienes que caminar, tienes que preguntar. A veces lo más fácil es ir al supermercado. En el supermercado voy a Plaza Vea, agarro. Está fresquito, hay un carrito, y cuando vamos al mercado, hoy en verano es más cansado. El sol está fuerte. Hay que cotizar los precios. Y cuando vas a un lugar a la casera, no te esté esperando y diciendo ya te quiero atender. Hay que esperar a las personas que atiendan otros. Y después hay que ir con la misma bolsa al otro lado y cargando. Pero eso es para ahorrar los centavos. Porque son los centavos aquí, los centavos allá gastados para esto y aquello, lo de más allá que pronto suman peso. ¿Qué tenemos que cuidar? Los centavos. Ser fiel en lo poco es el principio bíblico. Niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras está asediado por las deudas. No vacile, no desanime ni se vuelva atrás. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito, ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínelas tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Estoy endeudado y viene mi cumpleaños. ¿Me festejo o no? Entonces leo a la luz de la palabra. Compro mis globitos, mi comida. Si no hay dinero para pastel, ya me lo regalarán. Prioridad. Hay que poner prioridades. No es que no voy a vivir así. Si quiera por mi cumpleaños, no, pague sus deudas. Porque cuando usted viaja o come, usted está viajando y comiendo con el dinero de otro. No está pagando deuda. Eso es lo que muestra la Escritura. Y cuando usted se libra de todo deuda, usted habrá alcanzado una gran victoria. Le leo unas citas más. Cada centavo debería atesorarse cuidadosamente. Espero que ningún tacaño esté diciendo amén a todas las citas. Porque Dios no está diciendo ser tacaño. Usted dice, ¿y cómo sé si soy tacaño o soy ahorrador? Fácil. Para mí es fácil. Le das a Dios la parte que le toca, das ofrendas. El tacaño estoy seguro que es un buen ahorrador para sí mismo.
no le devuelve a Dios, no da ofrendas, no hace un pacto para el Señor. Guarda para sí mismo. Ahorrador en cada centavo. De hecho, una persona mezquina agarrará esta cita y dirá, ya ve, por eso soy así. Agarrará la parte que le conviene solamente. Va a ahorrar y decir, hay que comer la comida de varios días, hay que hacer esto. ¿Sabe? Yo entendí. Siempre traté de ahorrar. De hecho, lo aprendí de mi esposa, muy peor. Y entonces nosotros yo compraba el pan y decía, bueno, para ahorrar aquí dan más panes, y era un pan blanco. Pero con el tiempo uno empezó a aprender que para cuidar la salud a veces hay que gastar un poquito más y comer productos de mejor calidad. Yo no sé si alguien podrá decir eso es derrochar el dinero, pero si me falta el dinero, bueno, hay otras opciones. De repente comprar un camote u otra opción, no sé, ver otras opciones. Pero lo que sí es cierto, creo yo, que hay que tratar de comer siempre algo que nos nutra. Ahora, no siempre lo más barato nos va a nutrir. Cada centavo debería atesorarse cuidadosamente. Un centavo parece una suma ínfima, pero 100 centavos son un peso. Y este correctamente gastado puede construir el medio de salvar a un alma de la muerte. Cuando ahorramos, hermanos, y ahorramos bien, nos va a permitir tener siempre para dar para la causa de Dios. Y sea poco lo que tenemos para dar, pero costó mucho ahorro para algunos. Quizá uno ve y dice, este solamente dio 10 soles, pero ese 10 soles, ese 5 soles, ese sol que da, le costó ahorrarlo mucho. Dios lo aprueba. Dios lo prueba. El mensaje que tenemos que dar siempre. Miren la experiencia de la sierva del Señor. Miren su historia. Aunque pueda ser pobre, el joven que es industrioso y económico debe ahorrar un poquito para la causa de Dios. Cuando yo tenía solo 12 años de edad, yo sabía lo que significaba economizar. Con mi hermana aprendimos un oficio y aunque ganábamos solamente 25 centavos por día, de esa suma podíamos ahorrar un poquito para dar a las misiones. Ahorrábamos poco a poco hasta que tuvimos $30. Luego, cuando recibimos el mensaje de la pronta venida del Señor, juntamente con un llamamiento de hombres y recursos, sentimos que era nuestro privilegio entregar esos $30 a nuestro Padre y pedirle que lo enviara, que lo invirtiera en revistas y folletos para enviárselos a los que estaban en tinieblas. Que todas las monedas de 5 centavos, de 10 centavos y los pesos que se pierden para la causa de vida, al amor, para la causa debido al amor egoísta del placer, a causa del deseo de alcanzar las normas dadas por el mundo, mediante el amor al ocio, sean dirigidos hacia el conducto que fluye hacia la tesorería de Dios. Son los pequeños arroyos que se unen, lo que finalmente constituye un río. Seamos cristianos concienzudos y obreros juntamente con Dios. Son los pequeños arroyos que forman el río. Imagínese si usted tuviera 20 amigos y cada amigo le da 10 soles. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto formaría? Y suponemos que uno dice, no, es que no tengo mucho, no te voy a dar. Que son 190. Y el otro dice, no, es que no tengo mucho, no te voy a dar. Ya serían 180. Imagina este pensamiento en todos. Es lo poquito que se puede juntar, lo que puede apoyar.
Solo los pequeños arroyos son los pequeños arroyos que se unen, lo que finalmente constituyen un río. La sierva del Señor ahorraba lo poquito que tenía, pero daba. Daba para la obra de Dios. Y ese es el consejo. Ese es el consejo. Dar para la obra del Señor. Ahorrar. Ahorrar para nosotros sí, pero también para dar. En la Review Angel el 19 de diciembre de 1893 leemos una cita más. Muchos, muchísimos, no han aprendido a mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. Esto está quedando claro, ¿no? ¿Cuáles son tus entradas? Es lo que puedes gastar. Y ahí está la solución de las deudas. Ya no me endeudo más. No puedo vivir en un lugar que no puedo pagar, tengo que buscar un lugar más pequeño. Si no tengo dinero para dar de comer a mis mascotas, no me hago de una mascota. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y piden prestado una vez tras otra, y en esa forma quedan agobiados por las deudas, en consecuencia se desaniman y descorazonan, dice. Muchos no se acuerdan de la causa de Dios y gastan descuidadamente dinero en diversiones en los días feriados, en vestidos y necedades, y cuando se hace un pedido para promover la obra en el país, en las misiones extranjeras, no tienen nada para dar y hasta han gastado más de lo que tenían. Así roban a Dios en los diezmos y ofrendas y por medio de su complacencia egoísta exponen el alma a las fieras tentaciones y caen en la trampa de Satanás. Ahí está claro, hermano. Paguemos nuestras deudas primero. Administremos bien el dinero. El problema de aquel que se endeuda es un tema de administración. Y he conocido gente que saca prestado de un banco para pagar al otro banco. Y cuando no puede pagar aquí, saca prestado de otro y de otro y de otro. De hecho, hermanos que asistíamos a la mar, habían hermanos en nuestras filas que vivían pidiéndose prestado. De todo mundo. Vivían endeudados. Mala administración. Y yo los veía después yéndose a comer cuando hacíamos culto en la avenida Uruguay. Después iban al restaurante que estaba al costado y comía con toda su familia. Invitaba, era buena persona. Pero tenía deudas con los bancos. No había aprendido lo que es la administración. Una carta que escribió la sierva del Señor en cuanto a pedir prestado. Hermano, si usted desea, ponga su nombre ahí. Contraer deudas no es obrar con sabiduría. Usted es un hombre prudente y no necesita que se le recuerde eso. Una deuda es un yugo duro e irritante. No es prudente comprar otro terreno cerca de tal lugar. Usted se ha visto apremiado casi más allá de toda medida en un esfuerzo por edificar y equipar el sanatorio de tal lugar. Habría sido más conveniente construir un edificio más pequeño. Yo siempre pensé que habría sido mejor reducir los planes de construcción y aún más de los que se los ha reducido entonces. Cuando hubiera habido recursos y se hubiera necesitado más espacio, el edificio habría podido ampliarse. Habría costado mucho menos equipar un edificio más pequeño. Y aquí, miren, hermanos, habla de administración. Yo trabajaba con un muchacho que se emocionaba siempre en un proyecto. Y cuando se emocionaba, por ejemplo, en ser carpintero, se compraba herramientas para carpintería. Iba, me decía, vamos aquí. Iba y compraba. Como no tenía dinero, se pedía prestado de su hermano o de su madre. A veces de su hermano. Se pedía prestado y compraba las cosas. Después lo dejaba. Voy a hacer esto más. Iba y compraba todo lo necesario para eso. Quiero entrenar en un gimnasio. Iba y se compraba una máquina, guantes, todo lo necesario para poner un gimnasio. Después lo dejaba. Siempre estaba invirtiendo, se emocionaba y gastaba más de la cuenta. Después empezó a decir, voy a sacar un préstamo del banco. Y una vez me dijo, sé mi garante.
Gracias al Señor yo dije que no. Y a veces eso es lo que queremos. Tenemos que ir de a pocos. Siempre hay que ir de a pocos. Uno dice, bueno, vas a estudiar en la universidad, muy bien, te pongo en la casa, te compro la computadora, te compro todo, vas a vivir y invierten demasiado. Tenemos que ir de a pocos. Siempre de a pocos, según nuestra economía, según lo que tenemos. No emocionarse es bueno. No se emocionen. Un consejo más, hermanos. Dios no va a prosperar al que se olvida de él. Consejo sobre mayordomía cristiana. Página 38. Vi que algunos han disculpado por no ayudar a la causa de Dios debido a sus deudas. Que no, es que estoy endeudado, no puedo. Si hubieran examinado detenidamente sus propios corazones, habrían descubierto que el egoísmo era la razón por la que no llevaban ofrendas voluntarias a Dios. Algunos siempre estarán endeudados debido a su codicia. La mano prosperadora de Dios no los acompañará para bendecir sus empresas. Aman a este mundo más que a la verdad. No se están disponiendo ni preparando para el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Dice la mano prosperadora de Dios. Y justo esta semana hablábamos de una persona que conocemos que es una máquina para producir dinero. Negocio tras negocio. Produce. No sé si está endeudado. No creo. Porque siempre produce dinero y trabaja aquí. Es muy laborioso para trabajar. Pero no puede mantener el dinero. Se le va constantemente. Podría decir la mano prosperadora de Dios no la acompaña. No va a bendecir sus empresas. Una persona que está endeudada le dice, préstame dinero, voy a poner tal negocio, préstame. No comete el error de prestar, le va a ir mal también en ese negocio. Va a tener más que pagar. ¿Por qué? Porque no se acuerda de Dios. No se está preparando para el reino de los cielos. Miren esta cita. La oración, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 148. La oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. ¿Qué hace la oración? La oración nos pone a nosotros en armonía con Dios. No reemplaza el deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Es decir, usted no paga su deuda a Dios y podría aplicar. Usted no paga su deuda a otro, aunque ore de manera fervorosa y con frecuencia. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Sea fiel a Dios. Está orando y algunos dicen, no, es que estoy orando para pagar deudas, para salir de deudas. Hermanos y hermanas, ore de manera fervorosa y con frecuencia, pero la oración no pagará las deudas a Dios. Usted tiene que entregarle al Señor. Hoy a los testimonios, tomo 3, página 41. Al usar el diezmo para pagar deudas seculares, el hombre se hace doblemente deudor. Así que no es solución agarrar el dinero de Dios para pagar mis deudas. Lo que hace es agrandar el problema. Ahora, ¿qué puedo hacer si no me va bien un emprendimiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El consejo es el siguiente. Cuando un hombre ve que no tiene éxito, la pregunta es, ¿por qué no se dedica a la oración o bien cambia de trabajo? Cuando te va mal en un trabajo, ora o cambia de trabajo. Nos aguardan tiempos tormentosos y el Señor aceptará a todos los que puedan colaborar con Él. Practicar la negación de un espíritu sacrificado. Termino, hermanos, con esta experiencia. Escuche bien esta experiencia que la vivió la sierva del Señor. Porque esto va, son las 11:50. Porque esto grafica la última. Acá ya me están haciendo tiempo, pero la última cita que voy a leer. 5 diapositivas. Escuche esta experiencia. Esta experiencia grafica mucho los errores que se cometen. Si usted se identifica con esto,
Escúchalo bien. Consejo para Mayordomía Cristiana, página 266. Dice ella: he visto a familias pobres luchando con las deudas. Y sin embargo no enseñan a los hijos a negarse a sí mismos a fin de ayudar a sus padres. En una familia que visité, las hijas manifestaron el deseo de tener un piano costoso. Los padres le habrían complacido gustosamente si no hubieran estado atados a las deudas. Las niñas le decían: queremos este piano, queremos esto, queremos esto, queremos el piano. Dice la sierva del Señor: los padres le habrían complacido gustosamente si no hubieran estado atados por las deudas. Las hijas lo sabían, y si les hubieran enseñado a practicar la abnegación, no habrían causado a sus padres el dolor de negar sus deseos. Pero aunque les dijeron que sería imposible complacerlas, el asunto no terminó ahí. Expresaron sus deseos una y otra vez. Expresaron sus deseos una y otra vez, una vez tras otra, aumentando así continuamente la gran preocupación de sus padres. Es decir, los padres dijeron a las niñas: estamos endeudados, a sus hijas, no podemos comprar. ¿Y qué hacían las hijas? Es que me gusta, es que quiero. Miren, en otra de mis visitas, va la misma familia, vi en casa el piano codiciado. Supe que algunos cientos de dólares habían sido añadidos a la carga de la deuda. Me resulta difícil saber a quién culpar más, a los padres indulgentes o a las hijas egoístas. Todos ellos serán culpables delante de Dios. Hermano, no gastes si no tienes. Y a veces los padres ya no quieren gastar porque ya están hasta el cuello con las deudas, pero no le enseñaron a sus hijos. Es porque no lo sabían. Lo aprendieron a la fuerza, con dolor, porque ya no tienen a quién pedir prestado, porque se esconden cuando le vienen a cobrar, ya no quieren pedir más, pero los hijos, como no saben, piden: quiero esto, viene mi cumpleaños, ¿me vas a hacer esto? No hay dinero, hijo, pero quiero, pero lo quiero, pero quiero. Y los padres son atormentados porque no pueden cumplir el deseo de su hijo, no tienen dinero, están endeudados. Esta es la experiencia que contó la sierva del Señor. Y ella dice: no sé si culpar más a los padres indulgentes o a las hijas egoístas. Todos ellos serán culpables delante de Dios. En este caso sirve de ilustración para muchos otros. Estas jóvenes, aunque profesan ser cristianas, nunca habían tomado la cruz de Cristo. Porque la primera lección que debe aprenderse de Cristo es la lección de la abnegación. Nuestro Salvador dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otra forma como podemos llegar a ser discípulos de Cristo, a no ser que cumpliendo esa condición. Hermanos y hermanas, Dios quiere ayudarnos. Les pregunto a usted, finalmente, hermano, si un ser querido, un familiar, un amigo suyo, que usted quiere, está hundido en deudas, y este ser querido suyo o familiar reconoce su estado, reconoce que fue un mal administrador, reconoce que fue egoísta, reconoce que no daba para la causa de Dios, no le devolvió lo que le pertenecía, reconoce que gastaba más de lo que tenía, reconoce, tiene un profundo arrepentimiento, una profunda humillación, hace frutos dignos de arrepentimiento y viene a usted y le pide ayuda. Le pregunto, ¿usted lo ayudaría si tuviera para ayudar? ¿Usted lo ayudaría? Sí. Y quizá la respuesta es sí. Porque está arrepentido. Porque lo queremos y queremos que salga de eso. Ahora, hermanos, si nosotros ayudaríamos a alguien que queremos después de un arrepentimiento verdadero, si usted haría eso, le pregunto, ¿usted cree que nuestro Padre Celestial hará lo mismo? ¿Cree que nuestro Padre nos ayudaría? Claro que sí, hermano. Dios quiere ayudarnos. Dios no quiere que vivamos en deudas, afligidos, apretados. Aunque no somos ricos o no tenemos posesiones, somos hijos del dueño del mundo.
Y Él tiene reservado las riquezas, tanto espirituales como materiales, pero no nos entrega porque aún no estamos listos para administrarlas. La vamos a malgastar. No sabemos qué hacer exactamente, pero Dios quiere ayudarnos y nos va a ayudar. Si usted decide, primero, no hacerse más de cuentas, honrar sus deudas y sus pactos. Pida ayuda al Señor. Sean negados, no gasten más de lo que tienen. Y el Señor lo ayudará y lo bendecirá. ¿Hay alguno aquí que no tiene alguna deuda? Quizá y este mensaje no es para mí. Pero yo creo que todos tenemos una deuda que pagar. El apóstol Pablo dice en Romanos 3, 24 y 26, pero Dios por su gran amor gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó nuestras deudas. Y usted dirá, ¿pero qué deuda tengo yo? ¿Qué deuda tengo yo? ¿Qué deuda tengo yo? ¿Sabe, hermanos? Nosotros tenemos una deuda. El Señor Jesús pagó. Y quizá usted no lo sienta ni lo entienda. Pero el Señor pagó una deuda grande para con nosotros. Lo pagó con su sacrificio. La condenación que nos tocaba vivir a nosotros. Por nuestro pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos nos descarriamos. Tenemos una deuda que pagar para con la ley de Dios. Que reclama nuestra vida. Pero el Señor Jesús ofreció su vida en lugar de la nuestra. Y al ofrecer su vida en lugar de la nuestra, nosotros hemos sido libertados. Somos libres. Somos perdonados y podemos vivir una vida libre de todo hábito, libre de todo pecado, libre de toda esclavitud, libre de toda esclavitud de deuda, porque el Señor paga por nosotros lo que nosotros tenemos que pagar. Tenemos una deuda de amor para con el Señor. Cuando usted ve al hijo pródigo, el gran derrochador, el gran hijo pródigo, y malgastó sus dones, su juventud, sus riquezas, malgastó oportunidades, malgastó el dinero. Cuando él se arrepiente y regresa, le preguntó, ¿cómo es recibir? ¿Cómo es recibir? El padre le dice, ¿sabes, hijo? Malgastaste el dinero que tenías que traer a tu vida a tu casa. Apenas estaba acercándose a la casa, el padre fue, lo abrazó, lo besó, lo cubrió y le dio un anillo que significaba que era recibido del mundo. Ese es el gran amor de Dios. Y ahora el hijo lo entendía. Sabe que nosotros a veces no entendemos el gran amor de Dios porque no entendemos que Él nos ha salvado y nos ha perdonado. Cuando uno tiene esa experiencia, lo veíamos la semana pasada, ¿cuál es la motivación para dar? Y la motivación para dar es que el Señor nos salvó. Y estoy seguro que si no damos, o no damos con alegría, es porque nunca hemos experimentado la experiencia de la salvación. El entender que merecíamos la muerte, que merecíamos sufrir las enfermedades, las injusticias, la vergüenza, pero el Señor Jesús dice alto, yo voy a pasar por Él lo que Él merece. Voy a pagar esa deuda. Cuando yo entiendo eso, puedo vivir agradecido, puedo dar. Es la mayor motivación. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo lo entiendo eso? La palabra de Dios. Por eso el diablo nos aleja de su palabra. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted profundiza en la palabra de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios nos muestra nuestro estado pecaminoso, nos muestra cuál es nuestra condición. Por eso que la Biblia se presenta la ley como el espejo donde uno ve su condición. Cuando uno no va a la palabra de Dios, cuando uno no dedica tiempo para eso, no puede ver su real condición. Y cuando no ve su real condición,
uno no puede apreciar el perdón, la misericordia que el Señor nos ofrece. Y cuando uno no aprecia la misericordia, no está agradecido. Por eso es que les decía lo que repetía un hermano en la iglesia donde asistía cuando era niño: cuando el corazón se abre, la billetera se abre. Y lo más seguro es que si nosotros no hemos aprendido a dar para el Señor, es porque nuestro corazón no ha sido convertido. Dios bendiga su palabra. Si te ha tocado vivir una experiencia de deudas, el Señor te ayuda a liberarte de toda deuda. Él quiere y puede, pero tienes que cumplir condiciones, tienes que poner de tu parte. Tienes que ahorrar, tienes que ser frugal en tu manera de vivir. No gastes más de lo que tienes. Tienes que comprometerte a pagar tus deudas. Tienes que devolverle a Dios lo que a Él le pertenece. Tienes que vivir en una comunión constante con Él, y el Señor ha prometido liberar. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor que nos ayuda? Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude. Podamos vivir en libertad. Podamos ser un claro ejemplo de lo que el Señor hace con personas que le entregan su vida. Cristianos que dicen: sí, Señor, quiero reflejar. Dios bendiga su palabra. Los invito a hacer una oración en casa para finalizar todo lo que está. Póngase de rodillas en casa. Vamos. Padre Santo, gracias porque tu palabra nos muestra que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque a pesar de tantos errores, tú aún nos estás llamando al arrepentimiento y a tener una comunión contigo. Te pido de manera muy especial en esta oración por aquellos hijos tuyos, Señor, que han caído en esta trampa de las deudas, están esclavizados, Señor, que día tras día viven preocupados. Libéralos, Señor. Muéstrales sus errores y dales el poder para que no lo cometan más. Bendícelos, que tu mano de prosperidad los toque. Toca sus corazones para que ellos puedan devolverte la parte que te toca, Señor. Para que ellos puedan, en medio de su escasez, puedan separar a lo menos, Señor, 2 blancas para ti. Entra en sus vidas, que puedan ser un claro ejemplo de liberación. Señor, te pedimos también por cada uno de nosotros. Estamos endeudados por el sacrificio de Cristo. Ayúdanos a tener una respuesta de amor, a obedecerte, a dar, Señor, para que muchos más puedan ser salvos. Muchos que están esclavizados puedan ser salvos por lo que nosotros ponemos en tus arcas. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a no solamente dar un poco, sino darnos por completo. Gracias por tu palabra, gracias por tu liberación. Bendícenos y guárdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga su palabra. Gracias por acompañarnos en este culto. Que el Señor prospere su vida, su casa, su economía. Que la libertad llegue a sus vidas. La libertad del pecado, la libertad de las deudas, la libertad de la enfermedad. Y seamos cristianos que viven en la prosperidad y en la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos encontramos en la tarde. Un feliz y santo sábado. En nombre de todos aquellos que están aquí. Que trasciende estas ondas, llega hacia sus hogares. Así que el Señor los bendiga. Nos encontramos en la tarde. Dios los bendiga. Pueden abrir su